Visualiza un jugoso y humeante filete en tu plato, o unas apetitosas brochetas en un picnic. Ahora, imagina que junto a esa imagen aparece un enorme mensaje en rojo. Provoca cáncer. Suena a titular de prensa sensacionalista, ¿verdad? Pero noticias así le dieron la vuelta al mundo hace unos años, sembrando el pánico entre los amantes de la carne. ¿Significa que es hora de pasarse a las zanahorias y despedirse de nuestros platos favoritos? ¿O es solo otra alarma exagerada, inflada a proporciones universales? Hoy no nos andaremos con rodeos. Tomaremos todos los hechos, todas las investigaciones y todos los peros, y por fin pondremos un punto final a la pregunta: ¿es realmente la carne roja un camino directo hacia el cáncer? Te prometo que al final de este vídeo tendrás una respuesta clara y definitiva. Toda esta historia comenzó a gestarse en 2015. Fue entonces cuando la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, publicó su famoso informe. Analizaron más de 800 estudios científicos y emitieron un veredicto que sonó como un rayo en cielo sereno. Pero para entender sus conclusiones, primero debemos comprender de qué se trata exactamente. Bien, vamos a desglosar esto desde el principio. ¿Qué es exactamente la carne roja según los científicos? La respuesta podría parecer obvia. Si la carne tiene un aspecto rojizo, es carne roja. Pero la realidad es un poco más compleja. Cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, habla de carne roja, se refiere a la carne de todos los mamíferos. En esta categoría se incluyen la carne de res, la ternera, el cordero, el cabrito y, lo más interesante, la carne de cerdo. Sí, ya sé que mucha gente está acostumbrada a considerar el cerdo como una especie de otra carne blanca, gracias a una antigua campaña publicitaria. Pero desde el punto de vista bioquímico y nutricional, la carne de cerdo es, sin duda alguna, carne roja. Y es roja debido a su alto contenido de una proteína específica, la mioglobina. Esta ayuda a transportar oxígeno a los músculos. Cuanto más activo es un músculo, más mioglobina contiene y, por ende, más rojo es. En cambio, el pollo, el pavo y otras aves, así como el pescado, eso ya es otra historia completamente distinta. A estos no se les incluye en esta categoría. Para que te resulte fácil de recordar, si andaba a 4 patas es carne roja. Esta es la regla básica que nos será muy útil más adelante. Entonces, ¿qué es exactamente la carne procesada? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no es lo mismo que la carne fresca, y la diferencia es crucial. La carne procesada es cualquier carne que ha sido sometida a procesos que la modifican para mejorar su sabor o prolongar su vida útil. Imagínense, no es solo un trozo de carne sin más, sino un producto elaborado a partir de ella. ¿Y cuáles son esos procesos? Hablamos de salazón, ahumado, curado, fermentación o la adición de conservantes. En pocas palabras, si en el mostrador ves salchichas, embutidos variados, jamón, tocino, salami, cualquier tipo de chorizo o salchichón o conservas de carne, todo eso es carne procesada. Incluso el shashlik, tan popular y apreciado por muchos, si ha sido marinado previamente en fábrica con una salsa compleja y conservantes, también podría entrar en esta categoría. Lo principal que hay que entender es esto. Una hamburguesa o una albóndiga que preparas tú mismo en casa, con carne picada fresca, es simplemente carne roja. Pero una salchicha, elaborada en una fábrica con esa misma carne, pero con la adición de sal, nitritos y otras sustancias, eso ya es carne procesada. Por favor, tened esta diferencia muy presente, porque precisamente en ella radica la principal razón de toda esta alarma. Y pronto profundizaremos en por qué esto es tan crucial. Pero vayamos a lo fundamental. En su informe, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, AIIC, clasificó la carne procesada en el grupo 1 de carcinógenos. Esta es la categoría más grave y se denomina carcinógeno para los seres humanos.
Esto significa que los científicos han reunido pruebas lo suficientemente contundentes como para afirmar que el consumo de carne procesada está directamente relacionado con el cáncer colorectal. Suena a condena, ¿verdad? Cuando un ciudadano de a pie escucha esto, se imagina que un bocadillo de embutido es casi lo mismo que un cigarrillo. Y es que en este mismo grupo se encuentran sustancias y factores cuya peligrosidad nadie pone en duda, como el humo del tabaco, el amianto, el plutonio, el alcohol o la radiación solar. La noticia de esto corrió como la pólvora por todo el mundo. Los titulares gritaban: "La OMS equipara el tocino con el plutonio", o "Las salchichas causan cáncer igual que fumar". Y por supuesto, esto provocó una oleada de pánico y desconcierto. La gente empezó a tirar los embutidos y a mirar con recelo sus platos favoritos. Pero, como suele ocurrir con las noticias sensacionalistas, el diablo estaba en los detalles y el matiz más importante se les escapó. Pero aquí llega el primer y más importante giro de la trama. Esta clasificación lo que indica es la certeza de los científicos sobre la existencia de una relación, y no sobre la intensidad de esa relación. Lo repito, porque esto es crucial. Hablamos de la calidad de la evidencia, no de la magnitud del riesgo. No es una escala de peligrosidad del 1 al 10. Permítanme explicarlo con un ejemplo sencillo. Imaginemos dos cosas que podrían causarles daño: tropezar con una piedra en la acera y ser arrollado por un camión a toda velocidad. Tenemos pruebas irrefutables de que ambas pueden provocar lesiones. Por lo tanto, en nuestra clasificación hipotética de peligros, tanto la piedra como el camión caerían en el grupo 1. Demostradamente lesivo. Pero convendrán conmigo que la gravedad de esa lesión y la probabilidad del suceso son absolutamente incomparables. Pues bien, aquí ocurre exactamente lo mismo. Los científicos están seguros de que existe una conexión entre la carne procesada y el cáncer. Pero esto no significa en absoluto que esa conexión sea tan potente como la que hay entre fumar y el cáncer. Dicho de forma más sencilla, el riesgo existe, pero ni de lejos es tan gigantesco como el asociado al tabaco. Compararlos es como equiparar un rasguño con una fractura grave, y esta es la idea principal que debíamos extraer de aquel informe. ¿Y qué hay de la carne roja fresca y sin procesar? ¿Ese bistec jugoso, la chuleta, o simplemente un trozo de ternera asada? El organismo la ha clasificado en el Grupo 2A. Esta categoría se denomina probablemente carcinogénico para los humanos. Eso ya no suena tan alarmante como demostrado, ¿verdad? ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los científicos disponen de ciertos datos que apuntan a una posible relación entre el consumo de carne roja y el cáncer. Principalmente se refiere al cáncer colorectal, aunque también se menciona una posible asociación con el cáncer de páncreas y de próstata. Sin embargo, según la comisión, estos datos aún no son suficientes para extraer una conclusión contundente y al 100%, como sí ocurre con la carne procesada. Para ser más claros, la evidencia existe, pero es limitada. Es posible que los resultados de los estudios se hayan visto influenciados por otros factores que los científicos no pudieron tener en cuenta por completo. Por eso, el veredicto es más cauteloso. Es probable. Es posible. Hay motivos para sospechar. No es una certeza absoluta, sino más bien una sospecha seria que requiere más investigación. De este modo, un trozo de carne fresca y un embutido, desde el punto de vista científico, han acabado en categorías de riesgo completamente distintas. Adentrémonos en la carne. ¿Qué podría haber de malo en ella? El primer sospechoso es el hierro gemo. Esta es una forma específica de hierro presente exclusivamente en productos de origen animal, y es la responsable de darle a la carne su distintivo color rojo. Nuestro organismo lo asimila de maravilla, lo cual, por un lado, es positivo, ya que ayuda a combatir la anemia. Pero la historia no termina ahí. En el intestino, el hierro hemo puede favorecer la formación de los llamados compuestos N-nitrosos.
Estas sustancias son conocidas por su capacidad de dañar las células que recubren las paredes intestinales. Cuando estos daños ocurren de manera regular, las células se ven obligadas a dividirse y regenerarse constantemente. Y cuanto más a menudo se dividen las células, mayor es la probabilidad de que, en algún momento de este proceso, se produzca un error, una mutación, que podría ser el primer paso hacia el desarrollo de un tumor canceroso. Es decir, el mismo componente que convierte la carne en una valiosa fuente de hierro, bajo ciertas condiciones en nuestro organismo, puede desencadenar reacciones químicas poco deseables. Este es uno de los mecanismos clave que los científicos tienen en cuenta al hablar del daño potencial de la carne roja. El segundo actor en esta historia son los nitritos y nitratos. Seguro que han visto estos nombres en las etiquetas de los embutidos. Su presencia en la carne procesada no es aleatoria. Cumplen varias funciones cruciales. En primer lugar, actúan como conservantes, inhibiendo el crecimiento de bacterias peligrosas, como las que causan el botulismo. En segundo lugar, son los responsables de ese apetitoso color rosado y del característico sabor a carne que encontramos en el jamón y las salchichas. Sin nitrito de sodio, un fiambre cocido sería gris y poco apetecible. El problema radica en que, dentro de nuestro organismo, y especialmente en el ambiente ácido del estómago, estos nitritos pueden transformarse en los N-nitrosocompuestos de los que ya hemos hablado. Este proceso se intensifica significativamente cuando la carne se somete a altas temperaturas, es decir, cuando freímos tocino o salchichas, no solo disfrutamos de un plato sabroso, sino que también estamos generando activamente sustancias cancerígenas adicionales en él. Así es como un componente añadido por razones de seguridad y atractivo del producto se convierte en la principal fuente de su riesgo potencial. Por esta razón, la carne procesada ha sido incluida en el grupo más estricto de carcinógenos. En su composición ya se encuentran los precursores de sustancias dañinas. El tercer enemigo aparece cuando cocinamos. ¿Eres de los que disfrutan de un buen bistec con esa costra crujiente y bien dorada? Pues lamentablemente, es justo ahí donde se esconde el peligro. Cuando cocinamos carne a altas temperaturas, por ejemplo, al freírla en la sartén o asarla en el horno hasta que dore, los aminoácidos, la creatina y los azúcares presentes en la carne reaccionan entre sí. Como resultado de este proceso, se forman unas sustancias químicas conocidas como aminas heterocíclicas, o simplemente AHC. Estudios han demostrado que estas sustancias tienen propiedades mutagénicas, es decir, pueden provocar cambios en el ADN de nuestras células, y esto, como bien sabemos, es un camino directo hacia un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Cuanto mayor sea la temperatura de cocción y cuanto más tiempo esté la carne expuesta a ella, mayor será la cantidad de estos compuestos dañinos que se generarán. Por lo tanto, un bistec well done, o bien hecho, con esa costra oscura y casi carbonizada, contendrá muchas más aminas heterocíclicas que un bistec poco hecho, o que la carne cocida al vapor o hervida. Resulta una paradoja. Al buscar un plato más apetitoso a la vista, podemos estar aumentando, sin saberlo, su potencial daño. Este es un punto importante que no solo aplica a la carne roja, sino también a las aves y al pescado preparados de la misma manera. Y si cocinas a la parrilla o a la barbacoa, a las aminas heterocíclicas se les une otro componente indeseado. Te presentamos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o HAP. Suena complejo, pero el proceso de su formación te resultará familiar. Cuando la grasa de la carne gotea sobre las brasas calientes o el fuego directo, comienza a humear. Ese humo aromático que tanto disfrutamos en nuestras parrilladas es precisamente el que contiene esos HAP. El humo envuelve la pieza de carne, y estas sustancias nocivas se depositan en su superficie. Además, los HAP pueden formarse directamente sobre la propia carne en las zonas donde entra en contacto con el fuego y empieza a carbonizarse. Estas sustancias también son carcinógenos conocidos. Se encuentran, por ejemplo, en el humo del tabaco y en los gases de escape de los vehículos.
Así pues, cocinar a fuego abierto es un doble impacto. Obtenemos tanto las aminas heterocíclicas debido a las altas temperaturas, como los hidrocarburos policíclicos a causa del humo y el contacto directo con la llama. Esto no significa que debamos renunciar a las parrilladas para siempre, pero sí explica por qué los científicos recomiendan con tanta insistencia evitar las partes carbonizadas o quemadas de la carne y no abusar de los alimentos preparados de esta forma. De acuerdo, la química la entendemos. Pero centrémonos en las cifras. ¿Cuánto aumenta realmente el riesgo? Al fin y al cabo, eso es lo que nos inquieta a todos. Y aquí, los datos son bastante contundentes. Según las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, cada 50 gramos de carne procesada que consumimos a diario aumentan el riesgo de desarrollar cáncer colorectal en aproximadamente un 18%. ¿Qué representan 50 gramos? Pues, es aproximadamente una salchicha, 2 lonchas de bacon o un par de trozos de jamón. Suena bastante alarmante, ¿verdad? A primera vista parece un incremento muy considerable. En cuanto a la carne roja sin procesar, las cifras cambian un poco. Se estima que consumir 100 gramos de carne roja al día eleva el riesgo en un 17%. Estas cifras, el 17% y el 18%, fueron la auténtica bomba que sacudió el panorama informativo. Resultan muy impactantes y nos invitan a reflexionar seriamente sobre nuestra alimentación. Pero antes de que entremos en pánico y vaciemos la nevera de carne, es fundamental entender qué se esconde realmente detrás de estos porcentajes. Y aquí nos encontramos con un matiz aún más importante. La clave aquí es el riesgo relativo, no el absoluto. Y la diferencia entre ambos es abismal. Aclarémoslo. El riesgo absoluto de desarrollar cáncer colorectal a lo largo de la vida para una persona promedio es de aproximadamente el 5%. Es decir, 5 de cada 100 personas lo padecerán, independientemente de si consumen carne o no. Ahora, tomemos ese 18% de riesgo relativo asociado al consumo de carne procesada. Este 18% no se calcula sobre el 100%, sino sobre ese 5% base. Si hacemos el cálculo, el 18% de 5% es aproximadamente 0,9%. Así, el consumo diario de 50 gramos de carne procesada incrementa tu riesgo absoluto del 5% al 5,9%. Es decir, en lugar de 5 personas de cada 100, ahora serían casi 6 de cada 100 las que lo padecerían. Sí, el riesgo ha aumentado, eso es un hecho. Pero, admitámoslo, el panorama ya no parece tan apocalíptico. Un incremento de 5 a 6 posibilidades entre 100 no es lo mismo que un diagnóstico garantizado. Comprender la diferencia entre riesgo relativo y riesgo absoluto cambia por completo la percepción del problema y ayuda a evitar una alarma infundada. Pero hay otro problema. La mayoría de los estudios sobre este tema son observacionales. ¿Qué significa esto? Los científicos seleccionan a un grupo numeroso de personas. Les solicitan que completen cuestionarios detallados sobre su dieta y posteriormente hacen un seguimiento de su estado de salud durante años. Después de eso, analizan si existe una relación entre el consumo de ciertos alimentos y la aparición de enfermedades. Suena lógico. Pero, ¿cuál es el problema? Este tipo de estudios no pueden demostrar una relación de causa y efecto. Solo muestran una correlación, es decir, una simple asociación. Por ejemplo, estos estudios suelen revelar que las personas que consumen mucha carne roja y procesada también tienden a fumar con más frecuencia, beben más alcohol, ingieren menos verduras y frutas y, en general, adoptan un estilo de vida menos saludable. Y es justo aquí donde surge la pregunta fundamental. ¿Qué fue realmente la causa de la enfermedad? ¿Ese trozo de embutido de más? ¿O el cigarrillo fumado después de comer? ¿O quizás la falta de fibra en la dieta? Separar un factor de otro en estas circunstancias resulta casi imposible. Los científicos intentan hacer ajustes por estas variables, pero es imposible eliminar por completo su impacto. Es como intentar descifrar por qué un coche avanza lentamente. ¿Será por un neumático desinflado o porque el conductor está pisando el freno? ¿Importa la calidad de la carne?
Absolutamente. Comparemos dos vacas hipotéticas. Una de ellas pasó toda su vida pastando en verdes praderas, comiendo hierba fresca y moviéndose libremente. La otra, en cambio, estuvo confinada en un establo y se alimentó con pienso compuesto a base de cereales, soja y diversos aditivos para un crecimiento rápido. Su carne será diferente no solo en sabor, sino también en composición. La carne de pastoreo suele contener más ácidos grasos omega 3 beneficiosos, vitaminas A y E, así como antioxidantes. La proporción de grasas omega 6 y omega 3 es más equilibrada, lo que se considera más favorable para la salud humana y ayuda a reducir los procesos inflamatorios en el cuerpo. Por otro lado, la carne de producción industrial puede contener residuos de antibióticos y hormonas de crecimiento, si estos fueron utilizados en la granja. Aunque la mayoría de los estudios a gran escala no distinguen entre estos tipos de carne debido a la complejidad de la recopilación de datos, muchos expertos en nutrición coinciden en que la calidad del producto original tiene una enorme importancia. Al elegir carne de animales criados en condiciones más naturales, probablemente reduces los riesgos potenciales. Tu control personal del riesgo se basa en el método de cocción. Ya hemos hablado de las sustancias nocivas que se forman al freír y asar a la parrilla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso toda la carne debe cocinarse ahora solo hervida? No es necesario, pero algunas pautas te ayudarán a que tus comidas sean más seguras. Primero, evita el contacto directo de la carne con el fuego y procura no dejar que se carbonice. Si la corteza se quema, simplemente córtala. Segundo, dale la vuelta a la carne con más frecuencia durante la cocción. Esto ayuda a reducir la formación de aminas heterocíclicas. Tercero, el marinado previo puede ser de gran ayuda. Estudios demuestran que los marinados a base de vinagre, zumo de limón, hierbas y especias, como el romero o la cúrcuma, pueden reducir significativamente la formación de carcinógenos. Y por último, considera métodos de cocción más suaves: estofar, hornear a baja temperatura, cocinar al vapor o al vacío. Sous vide son excelentes alternativas a la fritura agresiva. La elección del método de cocción es esa palanca que tienes completamente en tus manos, y es una herramienta poderosa para la gestión de riesgos. Pero no todo son malas noticias. La combinación adecuada en tu plato puede reducir los riesgos. Tu cuerpo no es un simple tubo de ensayo donde ocurren reacciones químicas. Es un sistema complejo, y la forma en que combinas los alimentos con la carne tiene una importancia crucial. Tus aliados clave para combatir este daño potencial son las verduras, sobre todo las de la familia de las crucíferas. Brócoli, coliflor, coles de Bruselas y repollo son ejemplos perfectos. Todas ellas son ricas en compuestos que ayudan a tu cuerpo a neutralizar y eliminar los carcinógenos. Los antioxidantes presentes en vegetales, frutas y bayas de colores vivos también desempeñan un papel fundamental, protegiendo nuestras células del daño. Imagina un almuerzo. No es lo mismo un simple filete con patatas fritas que ese mismo filete, pero acompañado de una gran ensalada de hojas verdes frescas, tomates, pimientos y una ración de brócoli al vapor. En este segundo escenario, no solo estás obteniendo vitaminas, sino que activamente estás ayudando a tu cuerpo a mitigar las posibles consecuencias negativas. Por eso, la regla "come carne con verduras" no es solo un consejo de nutricionistas para mantener el equilibrio. Es una estrategia científicamente probada y efectiva para reducir riesgos. No podemos dejar de lado la genética. Todos somos diferentes, y nuestros cuerpos reaccionan de manera distinta a los mismos alimentos. Algunos somos más vulnerables que otros. Esto se debe al funcionamiento de nuestros sistemas enzimáticos, encargados de la desintoxicación, es decir, de neutralizar y eliminar las sustancias nocivas del cuerpo. En algunas personas, estos sistemas funcionan como un reloj, neutralizando rápida y eficazmente los posibles carcinógenos de la carne asada. Mientras que en otras, por naturaleza, son más lentos o menos activos. Una persona así, en igualdad de condiciones, acumulará más compuestos nocivos,
lo que aumentará su riesgo. Además, existen síndromes hereditarios que aumentan considerablemente la predisposición a ciertos tipos de cáncer, como el cáncer colorectal. Para las personas con este tipo de historial genético, las recomendaciones sobre la limitación de carne roja serán mucho más estrictas. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros desconocemos las sutilezas del funcionamiento de nuestro genoma. Pero si ha habido casos de enfermedades oncológicas en su familia, es una razón de peso para prestar especial atención a su alimentación. Hagamos una comparación. ¿Son realmente comparables el riesgo del tocino y el riesgo de fumar? Ya hemos establecido que una comparación directa no es correcta, pero para que entiendan la enorme diferencia de escala, veamos las cifras del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer. Sabemos que el consumo excesivo de carnes procesadas aumenta el riesgo de cáncer de colon. Sin embargo, este tipo específico de cáncer solo constituye aproximadamente el 3% de todas las enfermedades oncológicas ligadas a la alimentación. Y ahora, presten atención. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo causa aproximadamente el 22% de todas las muertes por cáncer a nivel mundial. 22%. Esto incluye cáncer de pulmón, garganta, boca, esófago, vejiga y muchos otros órganos. La magnitud de la diferencia es, sencillamente, abrumadora. Abandonar el tabaco es la medida más potente que pueden tomar para disminuir significativamente el riesgo de padecer cáncer. Reducir el consumo de embutidos es, sin duda, un paso positivo, pero su impacto en las estadísticas generales es infinitamente menor. Equiparar estos dos factores es una grave distorsión de la realidad y desvía nuestra atención de la verdadera amenaza principal, para centrarla en una cuestión secundaria. ¿Y bien? ¿Qué resultó de todo esto? Años después de aquel sonado informe, ¿a qué conclusión llegó la comunidad científica? Pues la conclusión fue ponderada, serena y sin alarmismos. La mayoría de las organizaciones de salud más prestigiosas a nivel mundial, incluyendo la Sociedad Americana contra el Cáncer y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, no recomiendan la eliminación total de la carne roja. Sus recomendaciones se resumen en: limite el consumo de carnes rojas y procesadas. La palabra clave es limitar, no excluir. Aconsejan no consumir más de 350 a 500 gramos de carne roja a la semana. Esto equivale a unas 3 porciones medianas. En cuanto a la carne procesada, recomiendan consumirla lo menos posible, o mejor aún, evitarla por completo. Es decir, la ciencia no le ha puesto la cruz a los filetes y las brochetas. Solo nos pide moderación. El enfoque se ha desplazado de la prohibición total a un consumo razonable. La idea es que la base de su dieta sean los alimentos de origen vegetal, verduras, frutas, cereales integrales y legumbres, y que la carne sea un complemento, no el plato principal cada día. Este es un enfoque equilibrado que reconoce tanto los riesgos potenciales como el valor nutricional de la carne. Y ahora, el momento clave. El mayor engaño que se escondía detrás de los titulares sensacionalistas. ¿Recordáis que la carne procesada se clasificó en el mismo grupo que el plutonio y el tabaco? Es cierto. Pero esta clasificación se refiere al grado de certeza sobre la existencia de un riesgo, no a su magnitud. Imaginemos una escala de riesgo del 1 al 100. Fumar estaría, por ejemplo, en el 90, mientras que consumir 50 gramos de tocino al día, quizás en un 5 o un 6. Pero los científicos están 100% seguros de que ni lo uno ni lo otro son completamente inofensivos. Eso es lo que significa Grupo 1. Están igual de seguros de que existe una conexión, pero la fuerza de esa conexión es completamente distinta. Comparar el riesgo de una salchicha con el de un cigarrillo es como comparar un arañazo de gato con el ataque de un tigre, porque técnicamente ambos son lesiones causadas por animales. Fue precisamente esta confusión de conceptos lo que desató todo el pánico. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? La relación entre el consumo excesivo de carne roja, y especialmente de carne procesada,
Y el riesgo de desarrollar cáncer sí existe. La ciencia lo confirma. Pero este riesgo no es tan enorme como intentaron hacernos creer. Es mucho menor que los riesgos asociados al tabaquismo, el abuso de alcohol o la obesidad. El mensaje clave es la moderación y la conciencia. Disfrutar de un par de porciones de carne roja a la semana, cocinada de forma saludable y acompañada de muchas verduras, no es ninguna condena. Pero los sándwiches diarios de embutido y el tocino frito hasta quemarse, eso sí que es un motivo para reflexionar. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que ahora tengas más claridad y menos miedo. Si encontraste este video útil, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte futuros análisis de temas importantes. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué opinión te merece la carne roja? ¿Ha cambiado tu perspectiva después de verlo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerte.